Señores, vamos a hacer honor a este programa. Este programa se llama Página Abierta con la Educación. Y para hablar de educación, de cómo está el sistema dominicano, cómo está la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ha formado el 90% de las personas que están asegurando plazas en los liceos y dando clases desde siempre. Yo misma he sido formada desde el bachillerato por profesores que estudiaron y eran parte de la UAS. Y lógicamente mi formación universitaria también. Pero para hablar de esto voy a contar con una amiga, con una profesora de larga data de la universidad, con la pasada vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación y una mujer, adelante, adelante, como dice la gente joven. Ella es Bélgica Ramírez. Bélgica, los micrófonos son tuyos, yo creo que tú estés presente y tú digas quién tú eres y por qué yo siento que tú eres una persona que eres idónea para hablar de educación. Buenos días, Diana, gracias por la invitación, gracias a todos los amigos televidentes que nos permiten penetrar a sus hogares a través de la pantalla. Que tengan un buen fin de semana. Para mí es un placer, Diana, estar aquí compartiendo contigo temas tan importantes como son los temas referidos a la educación dominicana. Yo soy, como muy bien tú dices, la maestra Bélgica Ramírez, con unos largos años ya, sí, en el mundo educativo, no solamente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino también a nivel nacional. Pues he tenido la gran dicha de haber pasado por casi todos los estamentos del sistema educativo dominicano. Desde maestra de inicial, educación especial, educación secundaria, técnico regional, técnico nacional, consultora del MINER, conferencista en el área educativa a nivel internacional, directora del Departamento de Capacitación y Educación Continuada del Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFUCAN, primera directora de la Escuela de Formación Docente para la Educación Media de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y posteriormente pues vicedecana de esa facultad. También maestra de la Facultad de Ciencia, pues soy maestra de matemática en el área de la matemática, o sea que mi vida es la educación, porque la educación es mi pasión, Diana. Esa es la verdad. Y no dijiste que en alguna oportunidad fuiste la representante de la educación a nivel de toda Latinoamérica, o sea, en una institución, tú puedes decir su nombre. Sí, sí, claro, voy a hablar de ella, por eso decía conferencista a nivel internacional, porque estaba haciendo la introducción. Fíjate, en el 1990 yo viajé junto a un equipo del Liceo de Estados Unidos de América y muchos profesores de toda la región a La Habana, Cuba. Allí se celebraba el Congreso Pedagogía 90. Esos congresos iniciaron en el 86 y ya en el 90, por orientaciones del comandante Fidel Castro, se crea la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe, AELA. Esa organización fue a nivel de toda la región, con unos objetivos muy bien pensados, muy bien planificados. Y ahí, en ese evento que se dio cita a más de 7,000 educadores de todo el mundo y la región, pues se crea la asociación y ya para julio del 90, eso fue en febrero, para julio del 90 se van creando los capítulos en los diferentes países que estaban representados allá. Y nuestro país es el primero que forma su capítulo. En ese momento, el capítulo estuvo presidido por mi mentor, por mi adorado profesor, Jacobo Moquete de la Rosa, que tú muy bien conoces, que fue miembro del movimiento renovador universitario, uno de los protagonistas, un hombre de grandes luces. Entonces, trabajando ahí yo muy muchachona con Jacobo y el equipo, quedé en la vicepresidencia del capítulo dominicano. Luego paso a la presidencia del capítulo dominicano. Ya para el 2005,
La ELA, que estaba floreciendo a nivel de la región y haciendo un trabajo incalculable, porque es una organización sin fines de lucros que lucha por los objetivos de la educación a nivel de la región, por las reivindicaciones de los profesores, de los docentes, de los estudiantes y de todos aquellos que están involucrados en el mundo educativo. Así como también trabaja mucho lo que es son las investigaciones, trabajamos mucho lo que son los grandes educadores de la región. O sea, un trabajo enorme pero apasionado, un trabajo bonito. Entonces ya para el 2005 en la isla no existía la figura vicepresidencial y bueno, se crea y me toca a mí, fui la primera vicepresidenta internacional. Bueno, y ya para el 2007 sustituyo al doctor Ronald Lares Romero, un venezolano también de grande experiencia, involucrado en el proceso de remodelación y reforma de la educación venezolana. Y bueno, me tocó ser presidenta internacional hasta el 2011. Eso fue una tarea muy ardua que tuve que trabajar en 23 países de la región. Me conozco casi todos los sistemas educativos de la región. Tuve una incidencia muy fuerte trabajando sobre todo en Cuba, en Venezuela. Nosotros participamos en todo ese proceso de ese desarrollo endógeno que tenía el comandante Hugo Chávez en Venezuela. En México también trabajamos muchísimo, en Nicaragua, también nos tocó ya por el ministerio ir a Europa, trabajamos en España. Y bueno, ya desde el vicedecanato en la facultad, pues trabajamos y viajamos a Japón a conocer un proyecto interesantísimo que nosotros quisimos implementar en la Facultad de Ciencia de la Educación, siendo la doctora Carmen Evarista Matías, hoy viceministra de Educación, la decana en ese momento. Trabajamos un proyecto que se llamó Estudio de Clase, un proyecto japonés. Ahí se involucraron muchísimos profesores de diferentes facultades, muy interesante. Ese proyecto duró hasta más o menos, creo que el 2016 fue que terminó el convenio entre el MESI, la Universidad de Hiroshima de Japón y nosotros. De manera que, ¿qué te digo? Ya yo no sé dónde más pudiera estar en el mundo educativo. Ahora, con toda esa experiencia, Bélgica, que tú tienes, con todo ese conocimiento de los sistemas educativos, vamos a quedarnos con, porque pensar en algo como Japón para República Dominicana sería soñar mucho. Es soñar porque mucho. Porque lo primero es que la idiosincrasia nuestra no tiene nada que ver con la idiosincrasia japonesa. Sí. Pero yo te pregunto, con toda esa experiencia, ¿por qué nosotros estamos tan rezagados a nivel de evaluaciones? Ahora mismo el INER pues ha evaluado y dice que solamente el 5%. Vamos a imaginar que los estándares de evaluación eran muy altos. Vamos a imaginar que realmente ellos no se situaron en las debilidades del sistema dominicano, que lo tienen los egresados de pedagogía, porque son egresados del sistema dominicano. Entonces, sin embargo, están los estándares internacionales, están las pruebas PISA. ¿Por qué tú piensas que nosotros nos hemos quedado tan atrás? Y sé que hemos trabajado, que vamos luchando. Lo que pasa, Bélgica, es que los demás tampoco se quedaron con los brazos cruzados. Vamos a quedarnos aquí a esperar a los dominicanos. No, nosotros que nos hemos quedado atrás tenemos que duplicar, triplicar, para ligeramente y poco a poco ir acercándonos a los otros modelos. Mira, eso es un problema sistémico. Desde mi punto de vista, yo entiendo que es un problema sistémico. Cuando hablamos de sistema, tenemos que hablar de componentes, no de elementos. La gente habla mucho de elementos. Dame la diferencia entre elementos y componentes. Elementos, cuando hablamos de elementos nos referimos a conjuntos y los elementos pueden actuar de manera individual. Cuando hablamos de sistema, tenemos que hablar de componentes. Y cada componente es un subsistema del sistema. Y esos componentes tienen que trabajar sistematizado, integrado, para tener un resultado. Nosotros tenemos problemas sistémicos. Es un problema en el que inciden varios factores. Incide el factor sociológico, incide el factor humanístico, porque la educación es una tarea puramente humana.
es el mayor. Yo creo que educación y salud son las dos profesiones que están directamente vinculadas a lo que es el ser humano. Están todas las crisis que hemos vivido, la política. La gente dice que la educación no tiene que ver con la política. Sí, la educación sí tiene que ver y debe estar vinculada a la política, lo que no es la politiquería, que son dos cosas diferentes. Yo siempre establezco la diferencia entre política y politiquería y veo la política como esa ciencia que todo maestro tiene que ser político, todo maestro tiene que tener sensibilidad social. Mira, tú me hablabas de Japón y tú sabes que una de las cosas más importantes que yo reafirmé, conocí, aprendí más en Japón es que en Japón para un estudiante ser educador tiene que tener una de sus características que define el perfil de ese estudiante es la sensibilidad social. Porque cómo tú puedes tener un maestro o una maestra indiferente que no tenga ese compromiso social, porque eso es lo que lo va a vincular. ¿Y cómo ellos pueden evaluar la sensibilidad social para darle cabida a los estudiantes? O sea, hay un seguimiento de ese estudiante en el aula porque por ejemplo yo trabajé en el sistema francés 9 años, o sea que creo que lo conozco bastante bien, y hay un seguimiento pormenorizado, no solamente de numeritos. O sea, la evaluación no consiste en que yo le pongo 8 de 10, 7 de 20. No. Yo tengo que ese número ponderarlo y explicarlo. Y todo eso se va guardando. Y hay una reunión trimestral donde participan todos los profesores, los representantes de los padres, los representantes de los alumnos y el director de la escuela, donde se discute ese niño, pero mira, de manera tal que se sabe si es demasiado inquieto, si es respetuoso, es todo que se evalúa en su conjunto. Entonces yo te pregunto, ellos van dándole seguimiento a ese niño y cuando solamente a los que han mostrado ese comportamiento a lo largo de la vida se le da cabida en la carrera de educación. Sí, ellos le van dando seguimiento porque ellos tienen, que fue lo que nosotros, fue lo que nosotros quisimos implementar aquí en la Facultad de Ciencia y la Educación con ellos. Fue un proyecto de 3 o 4 años que inició con pedagogía, cuando todavía éramos pedagogía, y lo continuamos. O sea, que ustedes hicieron como de una manera transversal, fueron motivando esa sensibilización social en sus estudiantes de pedagogía. No, bueno, tal vez sí, pero nosotros lo que hicimos fue trabajar con los docentes para aplicar el proyecto. El proyecto se llama estudio de clase, así es que los japoneses le llaman estudio de clase. Entonces la clase se estudia, pero ese estudio de clase te involucra contenidos, te involucra el docente, te involucra a los estudiantes y te le dan un seguimiento y se trabaja en equipo, que es lo que a nosotros nos falta mucho. Aquí somos isla, estamos nucleados. O sea, cada profesor es mi programa y mi clase. Sí, ya. Aquí. Pero allá no, allá tú tienes un estudio de clase que va desde el centro educativo, la comunidad, hasta las máximas autoridades se involucran en eso. Entonces, en eso ellos van sacando esa formación y todo va registrado, todo tienen los recursos, tienen todos sus recursos porque todo está registrado. Eso se llama estudio de clase. Nosotros tenemos un libro aquí sobre el estudio de clase de lo que hicimos en la Facultad de Ciencia de la Educación. Tú me vas a explicar ese estudio de clase porque definitivamente vamos a ver qué pasa en el país y cómo desde los programas, desde todos los espacios podemos ayudar para que se produzca esa conciencia y nosotros superemos esos niveles tan rezagados que tenemos en todos los concursos internacionales, en todas las pruebas internacionales sobre el rendimiento de nuestros alumnos. Pero eso lo haremos en el próximo segmento de Página Abierta con la Educación, conversando con la pedagoga Bélgica Ramírez. Bien, Bélgica, sígueme explicando el estudio de clase. Mira, el estudio de clase, como te decía en el corte pasado, es todo un proyecto. ¿Tú sabes cuántos años tenía en ese momento? El estudio de clase tiene que tener ahora mismo aproximadamente 75 años. Wow. Que se implementó en Japón. O sea, no es una cosa, y es todo montado, todo planificado, todo trabajado. Que fue a mediados
es un producto posguerra. Exactamente, es un Se acabó producto. la Segunda Guerra Mundial y Exactamente. ellos comenzaron a trabajar eso. Exactamente, entonces por eso tuve el auge que ha tenido Japón como país. Siendo una isla pequeña, mira cómo Japón es un país sumamente próspero, pero la formación humana, y yo te decía hace un rato que la educación es humanística, esa formación de ese ser, de ese hombre, de esa mujer, de ese japonés, fíjate, está fundamentada sobre todo en lo que es los valores, que a nosotros nos ha faltado tanto. Nosotros tenemos una crisis de valores en la República Dominicana, pero es una crisis que se la queremos achacar al docente, que se la queremos achacar a los estudiantes, es una crisis que está desde las máximas autoridades hasta los estudiantes. Entonces eso es lo que a nosotros nos hace falta ver. Tenemos crisis sociales, crisis económica, crisis humanística, crisis de valores, y todo eso incide en la educación. Porque ¿qué es la educación? La educación es formar a un ser humano, sea hombre, sea mujer, de manera íntegra. Oye, esa palabra íntegra, es decir, y por eso que tenemos hoy por hoy la discusión, y tendríamos que meternos también en el tema de competencia, que esa formación íntegra tiene que ver mucho con la esencia tuya como persona. Por eso el maestro, la maestra, tiene que ser una persona que tenga sensibilidad, que entienda el rol que va a jugar en la sociedad, pero que lo va a jugar en la sociedad a través de la formación que le da a los niños y a las niñas que pasan por sus manos en los diferentes niveles educativos. Entonces, en la formación docente hay que trabajar mucho el componente socioafectivo, y ahí tenemos que ver dos dimensiones. Y también creo que son de los errores que a veces cometemos. Nadie aprende nada más desde el punto de vista de lo cognitivo. Para aprender hay que ver las dos dimensiones, se tienen que integrar, la emocional y la cognitiva. Y eso yo se lo decía mucho a doña Ligia cuando estábamos en la discusión aquella que generó la normativa 0915 en la universidad. No es que nosotros no estemos de acuerdo que los maestros no dominen contenidos. Claro que sí, que hay que dominar contenido. Ahora, un maestro que domine contenido y no domine la parte socioafectiva, la parte pedagógica, la didáctica, es peor que el que domina eso y no domina los contenidos. De hecho, yo tengo una experiencia y te lo digo de corazón. Como directora de la escuela, yo tenía profesores que, debo decir, ya sea porque estudiaron hace mucho, ya sea porque no son de los que viven permanentemente en contacto. Tú sabes que la lengua vive evolucionando y trayendo nuevas expresiones. Yo te podría decir que quizás no tenían una competencia comunicativa de 100. Sin embargo, Bélgica, eran excelentes profesores, profesores. Y las personas que te venían de esos, o sea, si yo daba el nivel 3 o el 4, las personas que me venían de esos profesores venían con esos competencias que debió haber aprendido, bien dominadas, bien. Sin embargo, tenía algunos que son unas personas que tienen un discurso, que pueden hacer hasta conferencias internacionales. No estoy, y sin embargo, lo que te mandan no sabe de nada, Bélgica. Eso es así. Entonces ahí, eso es parte del problema, porque el problema es muy complejo, Diana. Te decía que es sistémico. O sea, son muchos los componentes, las variables que tenemos que analizar, y una parte muy importante de ese sistema son las políticas de estados. Entonces, las políticas de estados siempre van a responder, y eso yo se lo trabajo mucho a mis estudiantes, cuando estamos trabajando los fines de la educación, en esas asignaturas que son los fundamentos de la educación. Cuando tú vas a formar a un estudiante, hay unas asignaturas que son fundamentales, que son como los fundamentos de la pedagogía, que también se le llama introducción a la pedagogía, la filosofía, la historia de la educación, todo, las didácticas, todo eso es lo que le da como ese andamiaje pedagógico, didáctico al estudiante que nos está formando. Entonces yo le digo a mis estudiantes que los fines de la educación dependen mucho de la filosofía.
tú ves, de la filosofía del país. Y esto es muy profundo. Y esa filosofía siempre va a depender de la ideología. Y la ideología va a depender del sistema al que pertenecemos. Y yo ahí mismo le formulo la pregunta a mis estudiantes cuando estoy trabajando con ellos. Esa parte lo hago, ese trabajo lo hago con todos mis grupos. No importa la asignatura que yo esté impartiendo en el área de formación docente. Entonces yo le pregunto a ellos, ¿y a qué sistema político nosotros pertenecemos? Algunos se me quedan así. ¿Tú ves? Oye, puedo encontrar tal vez uno o dos que me puedan responder. Entonces por ahí comienzo a trabajarle. ¿Qué tiene que ver? Porque el sistema político es que traza todas las pautas, aunque a veces te usa un discurso muy convincente, pero no. Eso es cuestión de del enfoque que tenga a partir del sistema. Y naturalmente nosotros pertenecemos a un sistema político capitalista que el capitalismo, hay que decirlo, eso es economía, dinero. Oye, eso es economía, capitalismo es economía, mercantilismo, dinero. Entonces con eso yo creo que estoy dejando una explicación clara para los amigos televidentes y para ustedes sobre esa parte de lo que es el sistema. Y ya de ahí entonces se desencadena una serie de situaciones y bueno, ahí estamos en la lucha. Nosotros desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como maestra, porque no estoy hablando como autoridad, en estos momentos no soy autoridad, aunque fui hasta hace poco la directora del Departamento de Planificación y Desarrollo Curricular de la UAS. En este momento estoy hablando como una maestra muy inquieta que lleva sobre sus hombros lo que es la coordinación de lo que nosotros en agosto del 2016 llamamos la Coordinadora en Defensa de la Facultad de Ciencia y la Educación, que es un equipo que hemos estado luchando, sobre todo la mayoría somos de la gente que trabajamos, hicimos grandes esfuerzos y tuvimos una lucha para que se creara la Facultad de Ciencia y la Educación, que justo ayer, hace 13 años. Sí, que justo ayer cumplió sus 13 años. Yo decía en un escrito que ya tiene madurez, ¿verdad? Porque a nivel institucional tú sabes que 10 años equivalen como a uno, pero ya está aprendiendo a caminar, ya está adquiriendo madurez. Y la facultad, nosotros sentimos que fue muy afectada con, con una decisión que se tomó en el MESI, en la gestión pasada, de aplicar. Yo no estoy interfiriendo directamente en lo que es la normativa como tal, pero sí la aplicación en la universidad, o la cogencia, porque la universidad no la ha podido aplicar todavía, pero sí la acogió. Y la cogencia de esa normativa mediante la resolución 2016-162 del 2016, sí, del 162 y la 2017 225, una que acoge la normativa y la otra que transfiere todas las carreras de la Escuela de Formación Docente para la Educación Media, que te decía que fui su primera directora, a las facultades de humanidades, de ciencia y de artes. Entonces eso ha transformado, ha traqueteado, diría yo, lo que es la formación docente, pero además viola lo que es la autonomía, la ley de autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la 5778, también viola la Constitución de la República, en su artículo 63, específicamente en el acápite 7, el acápite 5 lo viola el estatuto de la universidad, lo viola en sus artículos 16, porque 17, eso 18. Era como un desmembramiento prácticamente. No, la desmembraron, la desmembraron. Porque el profesor que iba a enseñar biología, en vez de tener una formación en pedagogía, una formación en didáctica muy fuerte, concomitantemente con una formación de biología, pues va a tener que ser un biólogo. Exactamente. Un biólogo, y que sobre la marcha ese biólogo aprendiera algo de cómo enseñar. Exactamente. Sí, entonces, déjame decirte, Diana, que la Facultad de Ciencia de la Educación
tiene 6 escuelas, está con su estructura, tiene como 6 escuelas. Claro, tiene su unidad de posgrado, tiene su unidad de curso optativo de tesis, tiene su unidad de educación continuada. Es una facultad completa, con una estructura completa. Y de esas 6 escuelas, hay 2 escuelas que son fundamentales. Bueno, diríamos 3. La de teoría y gestión educativa es fundamental porque es la escuela que forma en todos esos fundamentos teóricos de lo que es la formación y la pedagogía, que todo educador tiene que tener esa formación, si no la tiene, entonces no es educador. Y tienen la de la formación para el nivel inicial y básico, que responde, ¿verdad?, al sistema educativo, y tiene la de la formación docente para la educación media. La escuela de educación media es la que ha sido bien afectada porque aunque a la de teoría y gestión educativa le quitaron 9 asignaturas de esos fundamentos, de las fundamentales, le quitan 9 asignaturas, a la de media le llevan las carreras, que administraba 7 carreras, Diana. 7 carreras. O sea que ya la gente no sale licenciado en educación, mención historia, sino que si tú vas a enseñar historia, tú te vas directamente a la escuela de historia y allí, si acaso, como materia optativa, coges alguna de pedagogía. ¿Cómo funciona? No. Oye, eso ha sido un adefesio, y lo tengo que decir aquí con toda responsabilidad. Eso ha sido un adefesio en la universidad, porque con esa normativa que viola el pacto, yo tengo el pacto ahí, en su artículo 511, esa normativa viola el pacto, porque el pacto lo que se aprobó fue con la normativa 0811, que tiene un diagnóstico, y la estructura de la facultad también está trabajada sobre la normativa 0811. Pero mira, lo que pasa es que no es que se forman, no, es que lo hicieron una concesión, lo concebieron así, pero no lo han podido aplicar. Por eso te decía escogencia, la cogieron, pero la universidad no la ha podido aplicar, la normativa. ¿Y qué ha pasado? Que ahora ni esas facultades, tú perteneces a humanidades, están formando maestros, ni nosotros estamos trabajando con nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué ha traído como consecuencia? Que tenemos aproximadamente 20.000 estudiantes de nuestra carrera, que son 7, que andan deambulando por el mundo porque ni ahora, ni allá, ni aquí. Ese es el gran problema que tenemos. Por suerte, el ministro de Educación Superior, el doctor Franklin García Fermín, en enero le envió una comunicación a las instituciones de educación superior para que suspendieran, ¿verdad?, la aplicación, lo que ya y lo que no, hasta que, y ordenó un estudio de esa normativa, y ese estudio ha estado a cargo de la OEI, de la Organización de Iberoamericana, de Educativa Iberoamericana, la OEI, y bueno, ya los resultados están ahí. Son 3 resultados, tengo entendido, si no me equivoco. Bélgica, vamos a hacer una pausa, y en el tercer y último segmento tú me vas a, porque tú estás hablando, diciendo cosas muy interesantes y muy importantes de cómo ha habido esta suspensión temporal de la aplicación, pero eso tú me lo dirás en el tercer y último segmento de Página Abierta con la Educación, hablando con la pedagoga que está demostrando que conoce muy bien el tema, Bélgica Ramírez. Muchas gracias. Bien, Bélgica, explícame eso. Fíjate, con la cogencia de la normativa, como explicaba hace un rato, se transfieren las carreras para allá. Y bueno, esas facultades comenzaron a elaborar su plan en función de lo establecido en la normativa 0915, que da unos porcentajes para la formación general, pedagógica, da unos porcentajes para la formación general, unos porcentajes para la formación pedagógica y unos porcentajes para la formación especializada, ¿verdad? Igual que como hace la 0811. Ellos han trabajado, pero ellos no han podido aplicarla. ¿Y por qué esos planes no han podido? Tú sabes que la universidad, y esto te lo puedo decir porque trabajé en currículum, la universidad tenemos el sistema Banner, que es donde suben los planes para que los muchachos puedan estudiar, seleccionar su materia. Y eso tiene que ver entonces con un rediseño curricular.
pues no han podido, porque los planes 14 están subidos ahí, sin embargo no se le han activado a los estudiantes, porque los Sin planes embargo, 14... otras universidades sí lo han podido hacer. Eso te voy Entonces, a decir. ¿cómo te voy a explicar? Eso te voy a decir. Entonces, no significa que es una desventaja para nuestros estudiantes y para Claro, nosotros. pero eso te digo que es a la UAS que han afectado real y efectivamente. Eso tiene su trasfondo político, que no me voy a meter por ahí ahora, porque te requeriría otra discusión. Político y tiene que ver con lo que te decía ahorita de la filosofía y la ideología. Eso también está vinculado por ahí. ¿Qué pasa? Entonces, ellos la transformaron para trabajar unos planes por competencia. Por competencia. Sí, bueno, entonces se ha metido en un asunto de competencia. Conclusión, que no han podido aplicar ni lo de la competencia con la 0915, que yo no digo que estén mal, sino que hay que sentarse y discutir y revisar sobre la base de lo legal y lo institucional, porque la universidad no tiene un sistema por competencia. El estatuto de la UAS tiene su modelo educativo, que es otra cosa, y es un modelo que, aunque no es contradictorio a la competencia, no es en esencia competencia. Bueno, pero ese es otro tema. ¿Qué pasa? Como te decía, el ministro mandó a hacer el estudio, ya el estudio salió. Justo el martes de esta semana, uno de los estudios fue presentado en la universidad, porque nosotros, la coordinadora, tenemos 5 años en esa lucha constante para que eso se resuelva. Y creo que estamos muy cerca de la solución, pues la señora rectora tiene una voluntad férrea de que eso se resuelva, y nosotros le agradecemos mucho a doña Emma la actitud que ha asumido. También los decanos involucrados han entendido que sí, que eso hay que resolverlo, porque en definitiva ya todos nos hemos dado cuenta que es la que ha salido perjudicada de la universidad y nuestros estudiantes, y ya por ellos nos hemos sentado en la mesa de la discusión, en la mesa de un diálogo sincero, abierto, con la decana de la facultad, la doctora Leslie Mejía, el vicerrector docente, el ingeniero Osuna. Bueno, y bueno, creo que sí, el martes ya la compañía del profesor de estadística, no recuerdo el nombre de la compañía, hizo un estudio sobre el impacto de la normativa en la universidad. Hay 2 estudios, hay uno sobre la parte antropológica, sociológica, histórica, que lo hizo la querida amiga Tajira Vargas, la hija de la profesora Daisy García, sí. Pero ese no fue presentado. El que fue presentado el martes fue el de Dionisio. Ese estudio fue realizado en 4 universidades: en INTEC, en la Pucamaima, en el Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, lo digo completo porque mucha gente no lo conoce así, el IFODOSU, y en la UAS. Y yo quiero que tú sepas que eso fue impresionante, cómo el estudio demuestra lo que nosotros venimos diciendo. Y bueno, luchamos mucho para que el estudio fuera presentado y a solicitud del ministro. También el martes tuvimos en la universidad la visita de 3 viceministros del MESI, la doctora Carmen Evarista Matías, el doctor Alessi Vilorias y el amigo y hermano Genaro Rodríguez de Santiago, que está aquí. Y es alumno. Sí, fue una actividad muy interesante, y yo creo, Diana, que ya estamos a muy poco tiempo de que se resuelva ese problema. Pienso que Entonces, ¿estos programas por competencia van a ser pospuestos o realmente? Porque yo tenía entendido que había una prisa para que estos programas por competencia fuesen puestos en ejecución, que para mí, es una reflexión. ¿Tú puedes explicar un poquito en qué consisten los programas por competencia? Bueno, para hablar del programa por competencia casi tendríamos que hacer, y estoy en la mejor disposición, un programa, porque habría que hablar de competencia. Yo estoy en la mejor disposición, pero lo que te quiero decir es que, mira, la pregunta que tú me formulas, yo no tengo la respuesta, porque es una respuesta que tiene que ser de las autoridades, sobre todo del MESI. ¿Qué nosotros acordamos en la universidad? ¿Qué le propusimos? Más que acordar,
pero la rectora está en muy buen ánimo, de que mientras, porque aquí entra la parte legal ahora, ¿verdad? El MESI tiene que tomar decisiones con los resultados de este estudio y ya el MESI como gestor de la educación del sistema superior, tiene entonces decirle a la UAS que es un caso aparte. La UAS el problema de la UAS es diferente a las otras instituciones. Déjame decirte que INTE no tenía carrera de educación. Exacto. Después del pacto que INTE viene y se monta en el tren. Claro, todos sabemos por qué, ¿verdad? Entonces, INTE dice que le ha ido muy bien. La Pucamaima dice, incluso todos han dicho que le ha ido, dijeron que le fue muy bien y que están muy de acuerdo. La única universidad privada que dice que le fue bien, pero que sugiere que se haga una revisión o que está dispuesta a que se haga la revisión a la Pucamaima, a la normativa. Pero mira, Diana, eso es por la meta presidencial 2016-2020, donde se esperaba con esa normativa la formación de 20,000 maestros. Exacto. De calidad, la excelencia. Sí. ¿Tú sabes cuántos han salido? No sé. 5,000 en 5 años. ¿Y tú sabes cuánto han podido superar? Porque eso tienen con unas pruebas, hay 2 pruebas, que no tengo tiempo para hablar de ellas. Tenemos la prueba POMA y tenemos la PPA, que es la prueba que ha acabado con todo el mundo. 300 y pico de estudiantes que han podido superar esa prueba. Porque de los 5,000. Sí. O sea que se echó todo este esfuerzo para 20,000. Solamente se pudo 5 sí. Y de los 5, 300. 300 y pico. Oye, esto te dice a ti que hay que revisarla, que algo anda mal, que tenemos que sentarnos en la mesa del diálogo educativo, no del diálogo político ni politiquero, que ahí es que está el daño, el diálogo educativo. Yo desde fuera, porque nada más estoy como docente en la universidad, no tengo ninguna posición en el gobierno, no tengo donde, desde fuera solamente hago el aporte en la universidad con la coordinadora. Somos un equipo que estamos trabajando ahí, donde está en ese equipo encabezándolo la directora de la Escuela de Teoría y Gestión Educativa, la maestra Altagracia Núñez. También está el presidente de la Asociación de Profesores de la facultad, el maestro Luis Contreras. Y nosotros hemos sacado, que te lo traje aquí para que lo veas, estos documentos. Eso fue en el 2016, cuando comenzó el desbremamiento, y ahora, cuando el ministro hizo, nosotros sacamos este otro documento que logramos ya la incorporación con su firma de 137 profesores de la facultad respaldando esta lucha que tenemos por el bienestar de la facultad y porque la facultad pues juega su rol para el cual fue creada, que debe ser líder de la educación y debe como llevar... Como lo ha sido siempre. Exacto, y pero en materia de discusión, la facultad tiene que tratar de, y ayer yo lo decía en un escrito que hice, de coger su espacio en lo que es la discusión de temas educativos nacionales, porque aquí quien te va llevando la voz cantante es Educa. Exacto, es verdad. Es Educa. Aquí la voz cantante en temas educativos es Educa. No sé, yo he tratado de ver al ministro de Educación, un amigo de muchos años, pero no ha habido forma. Le escribí por WhatsApp y le dije que estoy en la mejor disposición de colaborarles, pero desde esta perspectiva. Así que... Qué bueno, Belica, qué bueno. Eso me trae tranquilidad, porque yo te voy a poner un ejemplo que quizás entre las pifias que se cometieron, yo te voy a poner uno, por ejemplo. O sea que yo soy profesora de francés. Ellos partieron de la premisa que para tú ingresar en la carrera de educación, mención francés, tú tenías que tener una competencia comunicativa mínimo de B. Las competencias comunicativas, según Europa, son ABC. Ajá. Entonces, yo decía, pero ¿dónde están? O sea, sería más o menos el equivalente a los que completaron el 4º semestre de idiomas de francés en la UAS. Y yo decía, ¿y dónde están las personas que tienen ese nivel de competencia comunicativa en francés que van a entrar en la UAS? Son los que se graduaron e hicieron 20 cursos en la Alianza Francesa. Exacto. Son los que han vivido en Francia. Son los que son egresados del Liceo Francés. Eso se sabe que lo tienen. Pero van eso a ir a la universidad o a la escuela que sea, o a la universidad que fuere,
a iniciar una carrera de educación mención francés. Normalmente son hijos de papi y mami, sin denostar a los hijos de papi y mami, porque mis hijos son hijos de papi y mami, Exacto. ¿no verdad? Sí, claro. Pero que yo me ocupé de que fueran a campamento a Francia, de que yo me Exacto. ocupé de que fueran a Canadá. Que no es la realidad. Que no es la realidad de dominicana. dominicana, ¿verdad? Esas son las ¿Entiendes? excepciones. Estas son las excepciones. Entonces yo dije, ¿dónde están esa gente? Que yo no dudo que en inglés se puedan existir, porque con el asunto de que ahí tenemos una inmigración muy alta, mucha gente que vienen, los padres mismos están conscientes de la pertinencia de aprender inglés y hacen un esfuerzo grandísimo para que sus hijos tengan un instituto, le compran el cable, en fin, hacen... Pero ¿dónde están? En Francia particularmente. Entonces digo, lo que estamos diciendo es que el idioma francés va a desaparecer de la escuela dominicana, lo que es peligroso, porque cuando tú solamente le das una sola lengua extranjera, tú le estás dando una predilección, una predominancia. Te hacen eso con el francés, te abren, que es bueno, no es que esté mal con el inglés. Exacto. Te hacen una cobertura tremenda. Exactamente. Entonces yo decía, yo encuentro que esto no tiene ni pie ni cabeza. Era mi percepción. Bueno, todo eso está vinculado. Bien, señores, Bélgica realmente nos ha dado una cátedra. Una cátedra. Tiene un compromiso conmigo. La voy a dejar descansar unas cuantas semanas. Porque ella tiene otro tema en el cual ella es muy fuerte, y es en el de Pablo Freire. Yo quiero que ella explique aquí a la gente cuáles son los aportes, porque uno más o menos conocía los precedentes, pero yo creo que ella aquí lo venga y lo explique precisamente para el público de Página Abierta con la Educación. Gracias. Trabajamos a Freire y a Eugenio María de Hostos. Perfecto. Dos personajes, uno de ellos muy nuestro, sí, aunque haya nacido en Puerto Rico, pero muy nuestro. Y bueno, será pues hasta un próximo programa de Página Abierta con la Educación, hoy con Bélgica Ramírez. Muchas gracias.